Ya, como les estaba explicando, la combinación de funciones consiste en tomar dos o más funciones y de alguna manera mezclarlas para obtener una tercera función, una función distinta a las originales. Existen dos formas para realizar la combinación de funciones. Una de esas formas es a través de las operaciones entre funciones de suma, resta, multiplicación, división de funciones. Y la otra forma es a través de la composición de funciones. Es decir, agarramos una función y en lugar de su variable independiente x, colocamos a otra función que también depende de x. ¿Ya? Entonces hoy vamos a ver esas combinaciones de funciones, empezando por las operaciones entre funciones. Eh, para realizar operaciones entre funciones vamos a ver con dos funciones, con la función f y la función g. Ambas son funciones que dependen de la variable independiente x. ¿Listo? Este es f de x y este es g de x. F tiene su dominio de la función f, y la función g tiene su dominio, que es el dominio de la función g. ¿Ya? Entonces, cuando decimos suma de funciones, lo que tenemos es esta representación. Vamos a decir, entre paréntesis, f más g de x. ¿Ya? Recuerden, ambas dependen de la variable independiente x. ¿Qué tenemos que hacer cuando observamos esta orden? Esta orden nos dice, tiene que realizar la suma de las funciones. Entonces, cuando vemos esta orden, lo que tenemos que hacer es escribir a la primera función tal como está. Miren aquí, la escribimos a la función f de x, más, y luego a la segunda función, toda la función g de x. En el siguiente paso lo que hacemos es reducir términos semejantes, ordenar en orden descendente, y ya está realizada la operación de suma. Para realizar la resta entre funciones vamos a reconocer por esta nomenclatura. Esta dice, entre paréntesis, f menos g, cierra paréntesis, y abajo una x. Significa realizar la resta de la función f menos g cuando ambas dependen de la variable independiente x. ¿Qué hacemos ahí? Copiamos tal como está a la función f de x. Escribimos el símbolo de resta, de sustracción, y luego escribimos dentro de un paréntesis tenemos que escribir a g de x. ¿Ya? Aquí no puedo anotarlo, pero se tiene que escribir dentro de un paréntesis todo lo que es la función g de x. Pasemos. Para la multiplicación de funciones vamos a reconocer, porque dice dentro de un paréntesis, multiplicar f por g, multiplicar la función f por la función g cuando ambas dependen de la variable independiente x. ¿Qué hacemos? Vamos a escribir dentro de un paréntesis a la función f de x. El símbolo de multiplicación es el paréntesis o este puntito, y luego la función g de x dentro del paréntesis. No nos acostumbremos a que sean siempre la función f y g. Bueno, es la primera función, la escribimos completita, más la segunda función que aparece. En la resta la primera función, menos un paréntesis, y ahí adentro la segunda función que aparece aquí en la orden. En la multiplicación escribimos a la primera función dentro de un paréntesis, y dentro de otro paréntesis a la otra función. Aquí hay un consejo, jóvenes. Aquí lo que tienen que hacer cuando hacen la multiplicación, primero escriben a la función más sencilla. No respeten mucho el orden que les dice acá. El consejo que yo les doy para que sea más fácil es que primero escriban la función más sencilla. Lo vamos a ver con ejemplos enseguida. Después tenemos la división entre funciones. Dice dividir función f entre g cuando ambas dependen de la variable independiente x. Lo que tienen que hacer es escribir en el numerador toda la función f de x,
y en el denominador a la función g de x. Esto se aplica cuando el denominador no es 0. Nunca vamos a dividir entre 0 porque no existe división entre 0. El resultado no es un número real y no es algo que estamos estudiando nosotros. ¿Ya? Entonces, el dominio de la función f más g de x va a ser la intersección del dominio de la función f con la función g. Lo mismo para el dominio de la función f menos g de x y también para f por g de x. Para el caso de la división, hay que excluir del dominio todos los valores que generan aquí 0 en el denominador. Tenemos que evitar que el denominador sea 0. Entonces, para la división de funciones, el dominio va a ser la intersección, pero además tenemos que evitar los valores que produzcan que la función g sea 0. ¿Ya? Entonces vamos a ver con ejemplos. Es sencillo, repasemos. Para la suma, escribimos las dos funciones separadas por más. Para la resta de funciones, escribimos las dos funciones, pero la que está restando el sustraendo la escribimos dentro de un paréntesis. Escribimos el signo de resta o sustracción y el sustraendo lo escribimos dentro de paréntesis. ¿Ya? Dentro de paréntesis. Para la multiplicación, las dos funciones las escribimos dentro de paréntesis. Primero va a estar la función más sencilla. Para la división, escribimos en el numerador la función completa y en el denominador la función completa del denominador. ¿Listo? Entonces vamos a realizar ejercicios. Tomen en cuenta estas funciones. ¿Ya? Tomen en cuenta estas funciones. Lo que vamos a hacer es sumarlas. Vayan copiando estas funciones. Vamos a realizar la suma, la resta, la multiplicación y la división. Repasen esas instrucciones que les di hace un momento. Ya estamos habilitando nuestra pizarra. Entonces, dadas las funciones, estas dos funciones, f de x igual a 2x elevado al cuadrado. Miren, para poner elevado voy a colocar este símbolo.
y hemos visto las operaciones entre funciones. Veamos con un ejemplo. Vamos a avanzar. Entonces, cópiense estas dos funciones. La función f de x, que es 2x al cuadrado más 5x menos 2. Y la función g de x, que es 2x más 2. ¿Ya? Ambas son funciones de x. Son funciones que dependen de la variable independiente x. ¿Qué significa eso? Esta función f de x es y igual a todo esto que depende de x. Esta otra función g de x es una función donde la variable y depende de x nada más. En el lado derecho depende de la variable x nada más. Veamos para la suma de estas funciones. Cómo se realiza. Habíamos dicho que para la suma de funciones tenemos que escribir la primera función f de x, después el símbolo de suma y luego la segunda función que aparece. Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, la orden para nosotros es la siguiente. Decimos, ¿qué es f de x? F de x es todo lo que está a la derecha, ¿no es cierto? Entonces voy a copiar esa suma. Esa suma es ya. Entonces, la función f más g de x es igual a f de x. Entonces, esto es f de x, ¿verdad? Pero ¿a qué es igual f de x? F de x es igual a todo lo que está a la derecha. Entonces, en lugar de f de x de nuestra fórmula, escribimos todo lo que está al lado derecho de la igualdad. F de x es todo eso, entonces todo eso lo escribimos acá. Después tiene que ir el símbolo de suma. El símbolo de suma lo escribimos. Y luego tiene que ir todo lo que es g de x. G de x es todo lo que está a la derecha del símbolo de igualdad. Entonces, una vez que se dan cuenta, jóvenes, ustedes, es sencillo. ¿Qué tenemos que darnos cuenta? Para la suma, para f más g de x, primero tenemos que escribir todo lo que es f de x. ¿Qué es todo lo que es f de x? Es todo lo que está al lado derecho de la igualdad de f de x. Aquí está. Todo lo de rojo. Más todo lo que es la segunda función que estamos sumando. Más todo lo que es g de x. Ahí está. Eso es lo que nos cuesta darnos cuenta a veces para las operaciones entre funciones. Entonces, para la suma de f más g de x, lo que tenemos que hacer es escribir toda la primera función. Cuando decimos eso, escribimos todo lo que está al lado derecho. No vamos a escribir f de x igual a todo eso. No, solo lo que es igual a f de x. Después todo lo que es igual a esta otra función. Esta función es g de x, entonces todo lo que es igual a eso, todo esto lo copiamos. El siguiente paso es reducir términos semejantes. Miren, toda esta función la escribimos acá y reducimos los términos semejantes. ¿Listo? Entonces hay términos semejantes, el menos 2 y el más 2 se simplifican entre sí, y nos quedaría 2x al cuadrado más ¿cuánto?
5x más 2x es 7x. Entonces el resultado de sumar las funciones f de x más g de x nos sale 2x al cuadrado más 7x. ¿Listo? Jóvenes, para practicar, ustedes hagan ahorita la función g más f de x. de x más f de x. Con estas dos funciones que les he dado. Entonces, ¿qué tienen que escribir primero? Primero tienen que escribir así es la orden, g más f de x. Entonces, ¿qué hacen? Van a escribir g de x más f de x ¿ya? Entonces escriban esas funciones. Van a observar que el resultado va a ser exactamente 2x al cuadrado más 7x. ¿Ya? Van a observar eso. Ya, vamos a continuar y vamos a hallar la resta. F menos g de x. F menos g de x. Voy a escribirlo. F menos g de x. ¿Cómo se calcula? Para calcular f de x menos g de x, escribimos f de x menos, y dentro de paréntesis les decía, la función que está restando. ¿Listo? Eso sería lo siguiente. F de x es todo esto. Ahí está. El símbolo menos. Este símbolo menos lo voy a copiar de otro color. Menos. Dos paréntesis. Y dentro de ese paréntesis escribimos a la función que está restando. Es decir, a 2x más 2. ¿Por qué se escribe dentro de paréntesis? Se escribe dentro de paréntesis porque este símbolo negativo va a cambiarle el símbolo a cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. ¿Ya? Lo que hace la resta es cambiarle el signo a todos los términos de esta función. Entonces quedaría de esta manera. Va a quedar así. F menos g de x va a ser igual a... La primera parte se queda tal como está. A esa no le afecta. Pero ahora si el signo negativo menos por más se vuelve menos 2x. Menos por más se vuelve menos 2. ¿Ya? Ahí tenemos términos semejantes y los podemos reducir. Los vamos a reducir. Reduciendo 2x al cuadrado más 5x menos 2x más 5x
menos x nos da 3x, ¿verdad? Y luego menos 2 sumado con menos 2 es menos 4. Y ahí tenemos el resultado de obtener la resta de f menos g de x. ¿Listo? Ahora, si yo les digo con esas mismas funciones, ustedes hallen g menos f de x, ¿cómo harían? Harían primero, ¿qué función está primero? G de x, después el símbolo de resta, y dentro de un paréntesis la función que está sustrayendo, f de x. ¿Listo? Es decir, primero ¿cuál colocamos? G de x. Nosotros nos fijamos quién es g de x, aquí está. La copiamos. Ahí está la función del minuendo. Escribimos luego el signo negativo, el signo de la resta o de sustracción, y dos paréntesis. Dentro de esos dos paréntesis tenemos que escribir la función f de x. La función f de x, aquí está. La copio y la coloco dentro del paréntesis. El siguiente paso es eliminar el paréntesis distribuyendo el signo negativo con cada uno de los términos que están adentro, aplicando la ley de los signos. Menos por más, menos. Menos por más, menos. Menos por menos, más. ¿Ya? Entonces, se coloca el sustraendo dentro de paréntesis. Se coloca el sustraendo dentro de paréntesis para que el signo menos de la resta no piensen que va solo para el primer término de la segunda función. Es el error común que ocurre. ¿Ya? Entonces, a veces le ponen el signo menos solo al primer término y a los otros los dejan tal como están. Eso no está bien. Este signo negativo dice, todos estos tienen que cambiar de signo. ¿Ya? Entonces vamos copiando. Menos por más, menos por más es menos, y menos por menos es más 2. Ya, ahora tenemos que reducir los términos semejantes. Términos semejantes son los que tienen la misma variable y elevada al mismo exponente. Y ordenamos en forma descendente. Primero sería menos 2x al cuadrado. Después, 2x menos 5x. Eso es menos 3x. Luego 2 más 2 es 4. Pero más 4. ¿Listo? Entonces, ahí lo que hemos hecho es la resta de la función g menos f de x. El primer signo es negativo. Hemos ordenado en forma descendente, el primer signo es negativo. Lo dejan así. ¿Ya? Ni se les ocurra multiplicar por menos 1. Prohibido. Multiplicar por menos 1. ¿Por qué? Porque si no, ya no sería g menos f de x. Si multiplican a todo esto por menos 1, va a ser más 2x al cuadrado, más 3x, menos 4. ¿Qué va a ser? Va a ser f menos g de x. Si yo les pido hallen g menos f de x y les sale negativo el primero, lo dejan así. Quiere ser negativa esa función. No le pueden obligar a hacer otra cosa, porque si le multiplican por menos 1 todo,
Ya no va a ser g menos f de x. Si yo en la pregunta del examen les digo hagan g menos f y me entregan este resultado, porque no les gustaba que el primero tenga negativo, ya no es el g menos f de x. ¿Qué se vuelve? Se vuelve f menos g de x. Entonces, prohibido multiplicar, déjenle ser lo que quiso ser. ¿Ya? Si quiso ser menos 2x al cuadrado, déjenlo como menos 2x al cuadrado. ¿Ya? Terminen de copiar entonces, jóvenes, estos dos ejemplos de restas de funciones y ahorita vamos a ver la multiplicación y luego la división. ¿Ya? Hay que ordenar cada función en orden descendente. Ordenar cada función descendente. Haríamos lo siguiente, jóvenes. Ya. Dentro de paréntesis. Dentro de paréntesis escribimos las funciones g de x y f de x. Nos fijamos cuál es f de x, cuál es g de x. Aquí está. La más completa es la función g de x. Perdón, f de x. Entonces yo la copio. La función f de x. Y copio la función g de x. Repaso cuál era mi orden o mi sugerencia. Primero escriban a la función más sencilla. Decía, primero tiene que ir el paréntesis de la función más sencilla. Ese paréntesis más sencillo lo escribimos primero. Luego, la segunda orden es ordenar cada función en orden descendente. 2x más x ya está ordenada. Esta otra función está ordenada en forma descendente. Primero está x al cuadrado, luego x y luego el término independiente. Ya está. Ahora se procede a realizar la multiplicación. ¿Cómo realizamos la multiplicación? Distribuyendo este término, el primer término de la primera función, lo multiplicamos por cada término de la segunda función y lo hacemos aplicando la ley de los signos y las reglas para multiplicar términos algebraicos. Entonces, para multiplicar primero se multiplican signos. Más por más, más. 2 por 2, 4. X por x al cuadrado es x nada más y los exponentes se suman, ¿verdad? 2x por 2x al cuadrado, primero los signos, más por más, más. Luego los coeficientes, 2 por 2, 4. Y luego la variable, x por x al cuadrado, escribimos la misma base, pero sumamos los exponentes, 1 más 2, ¿no es cierto? Y va a ser x al cubo. Continuamos. No. Este primer término lo distribuimos con el segundo. Más por más, más. 2 por 5, 2 por 5, 10. X por x es x al cuadrado. ¿Ya? Después, el primer término seguimos distribuyendo. 2x por menos 2. Más por menos, menos. 2 por 2, 4x. Entonces, hasta el momento ya hemos distribuido el primer término con cada uno de los términos de la segunda función. Ahora vamos a distribuir la multiplicación del segundo término de la primera función. Vamos a distribuir con cada uno de estos términos. Más 2 por 2x al cuadrado, más por más, más. 2 por 2x al cuadrado es
4x al cuadrado. Luego, más por más, más. 2 por 5x, 10x. Luego, más por menos, menos 2 por 2, 4. Y ahí hemos terminado de realizar la multiplicación. ¿Cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho aplicando la propiedad distributiva. ¿Qué significa eso? Fíjense lo siguiente. El primer término y 2 por menos 2 es menos 4. Una vez que hemos hecho la distribución de la multiplicación de cada término del primer paréntesis con cada término del segundo paréntesis, lo que vamos a hacer es reducir términos semejantes y ordenar. ¿Ya? Para que salga ordenado y salga más sencilla la multiplicación, les recomiendo que aquí en el primer paréntesis coloquen la función más sencilla, es decir, la que tenga menos términos. La función g de x tiene solo dos términos, 2x más 2. En cambio f de x tenía tres términos. Tenía 2x al cuadrado, tenía 5x, tenía el menos 2. Entonces la más sencilla primero para que las multiplicaciones sean más ordenadas y rápidas. ¿Ya? Ahora vamos a escribir el resultado después de ordenar. Voy a reducir aquí. 2 más 1 es lo mismo que el cubo. Ya tenemos 4x elevado al cubo. Lo copio. El más alto exponente. Ahí está. Después hay cuadrados. 10x al cuadrado más 4x al cuadrado es 14. Más 14x al cuadrado. Luego tenemos menos 4x más 10x es más 6x. Y el último término es el término independiente, es menos 4. Este es el resultado de realizar la multiplicación f por g. En realidad lo que yo hice fue ordenar y puse g por f de x. ¿Por qué? Porque apliqué la propiedad de conmutatividad de la multiplicación. El orden de los factores no altera el resultado, pero lo ordené de tal manera que sea más sencilla la multiplicación. ¿Ya? Entonces veamos la división más, pero para realizar la división de la función k entre g cuando ambas dependen de x, tenemos a la función k de x, la escribimos en el numerador porque eso nos indica. Luego tenemos a la función g de x, que es 2x más 2, la escribimos en el denominador. Para realizar la división entre funciones, hay que primero factorizar el numerador, factorizar el denominador. Eso significa expresarlos como multiplicación de factores lineales. Aquí observamos que podemos factorizar por diferencia de cuadrados. Entonces factorizamos. En dos paréntesis colocamos los binomios conjugados. Es decir, 2x más 2 por 2x menos 2. En el denominador ya es una expresión lineal. Ya no podemos factorizar más. Pero observamos que este factor 2x más 2 es igual que el de abajo. Podemos simplificarlo. 2x más 2 entre 2x más 2 es 1. Entonces el resultado de la división es simplemente 2x menos 2. ¿Ya? Entonces así se realiza la división. En caso que no se pudieran factorizar, los dejamos tal como están. ¿Listo, jóvenes?
Veamos algunos ejemplos más específicamente de suma de funciones. Bueno, vamos a continuar el día lunes. Vamos a continuar el día lunes y vamos a ver también el lunes la composición de funciones. Yo les voy a preparar unos videos en pizarra y se los voy a cargar para que vean mejor esta suma, resta, multiplicación y división de funciones. Además que les voy a cargar una tareita para que entiendan mejor. ¿Listo, jóvenes?